Bueno, en primer lugar, en este instituto, en el ISPALI, ¿ha habido algún caso de bullying, sobre todo motivado por cuestiones de raza, de cultura, de xenofobia? Hemos tenido varios casos de bullying, pero no por eso. No. No. De hecho, en segundo tenemos un caso que ha despuntado un poco, pero no es nunca derivado a algo de temas de raza. Es más por otras cuestiones. En estos casos de bullying, en los que ha comentado que sí que había en el centro, ¿en qué momento se detecta que hay acoso en el aula, en un recreo? ¿Y cómo depende. Mira, nosotros llevamos 2 años haciéndolo, un programa que se llama Los Alumnos Ayudantes, que son alumnos que trabajan son alumnos de la clase normal, no es el delegado, es un alumno que se postula y se elige dentro de la clase. Entonces estos 2 alumnos ayudantes por aula, tienen reuniones continuas y cotidianas con la orientadora y van trabajando sobre los problemas de los niños. Y normalmente salta por aquí los diferentes tipos de casos de bullying, porque uno de los problemas principales es detectar que un alumno o una alumna está sufriendo una situación de acoso. Eso es lo más difícil, porque ni siquiera la familia lo sabe. Entonces, es vital la figura del orientador en el centro. Bueno, para nosotros la figura de la orientadora y el orientador, por supuesto, pero además la figura de estos alumnos. Tenéis 2 orientadores en el centro, ¿verdad? Tenemos 2 orientadores. Y la orientadora que trabaja con el primer ciclo, que es primero, segundo y tercero, es la que más está en contacto con estas cosas. Nosotros, y es una de nuestras asignaturas pendientes, no tenemos una materia específica. Bueno, hay una materia que se llama Cambios Sociales y de Género, que la tienen todos los centros educativos de Andalucía, pero van destinados a la diferencia entre hombres y mujeres y la posición de poder del hombre con respecto a la mujer, ¿no? Con respecto a la diferencia de raza o la diferencia cultural, ¿no? Ahí no tenemos nada nosotros. Tendría que ser una asignatura de nueva creación y es uno de nuestros objetivos para el año que viene. Tenemos varias horas de libre disposición y ahí sí que hemos pensado que puede ser una de las puntos fuertes, aprovechar un poco la diversidad dentro de no solo cultural, sino, yo qué sé, de relaciones entre ellos, ¿no? ¿Cómo crees que recibirían los alumnos este tipo de nuevas clases? Bien. O sea, además es de las cosas que más les suele gustar. Cuando tú planteas una actividad y le dices qué es lo que estás buscando, por ejemplo, en el caso de los Welcome Refugees era muy sencillo, porque es que estábamos viviendo, como se dice, esa actividad y se veían las noticias todos los días. Son conscientes los niños, claro, al final de... Bueno, no saben muy bien el porqué, no saben muy bien por qué esas personas se mueven de un sitio a otro. No terminan de comprenderlo, pero bueno... Y es el objetivo de la actividad. De hecho, las actividades son unas postales que se mandaban para darle la bienvenida a los refugiados a España. El año pasado, por cierto, sí que me acabo de recordarlo ahora, tuvimos un alumno que era un refugiado de Siria y estuvo con nosotros unos 8 meses. Ahora se ha mudado a Bélgica con otra parte de su familia y este año ya no está con nosotros. Y la verdad es que la experiencia, estuvo en un segundo de eso, fue muy interesante, porque claro, no sabía hablar castellano, tiene otra cultura muy diferente a lo nuestro. El mes de Ramadán fue un mes muy duro para él y es verdad, me acabo de recordar que al principio los chavales les costaba encontrar primero qué hacía él aquí, por qué se le trataba diferente, porque tenía un programa educativo diferente, que nuestro objetivo era el instrumento, que era la lengua, ¿no? Y lo metíamos en muchas actividades de tipo manipulativas, por ejemplo una estaba conmigo, y es verdad que cuando tú le explicas a los chavales la razón por la que este chico está aquí y por lo que ha pasado hasta llegar aquí, la percepción cambia. Le costó al principio y al fin y al cabo también al resto de compañeros, pero porque yo creo entender la situación, pero porque el problema principal es que normalmente cuando hay un alumno de este tipo, ya sea un alumno marroquí o un alumno que venga refugiado de un país por una guerra o lo que sea, no se les explica por la razón por la que está aquí. Simplemente se lo encuentran un chico nuevo y que no sabe hablar o que tiene un uso del lenguaje muy difícil, o pasa por ejemplo con la comunidad china, ¿no? que les cuesta mucho el comunicarse. Normalmente hacen un pequeño gesto entre los alumnos, aunque tú intentas separarlos en distintos grupos, pero es muy complicado. En casos de acoso, ¿se aplica algún protocolo? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir un centro, un colegio, un instituto? Mira, lo primero es la detección, que es el paso más difícil, Parece sencillo, saber que un niño está sufriendo acoso, pero es muy complicado porque normalmente el acoso empieza siempre de muy pequeñito, va creciendo, entonces es complicado la detección, pero una vez que se detecta, nosotros al menos en nuestro centro aplicamos el protocolo de la siguiente forma. Lo primero es una reunión con la familia del acosador y una reunión con la familia del acosado y se informa, porque normalmente las dos familias no son conscientes de esas cosas, de esa situación. Ese es el primer paso. A partir de ahí se toman medidas.
Si la situación es bastante grave, ¿no? Después de haber escuchado a todas las partes, la situación es muy grave, normalmente de manera preventiva expulsamos al alumno acosador, porque el que hay que defender es al alumno acosador. Entonces hay que sacarlo del círculo, si es muy grave. Si no, normalmente esta primera advertencia ya hace que baje la situación de agresividad, ¿no? O de la situación que sea. Después se hace una especie de seguimiento por parte del tutor o las tutoras implicadas, ¿no? Si son del mismo grupo o grupos diferentes, el orientador y el equipo directivo, en este caso yo como jefatura. Como resultado final, la directora o el director, en este caso es Pilar, emite un informe final que se eleva a la inspección. Y la inspección, ahí decidimos nosotros con todos los elementos de juicio si eso es una situación de acoso, si no lo es, si tiene alguna traza, si hay algún elemento de riesgo, y a partir de ahí se eleva. Y normalmente ya es la inspección la que lo lleva a Fiscalía de Menores. Si la situación que nosotros detectamos es muy muy grave, podemos saltarnos el paso de inspección y demandarlo directamente a la inspección, o sea, a menores. Hay una fina línea entre problemas de niños que como pueden tener dentro o fuera del aula y como es, digamos, habitual entre niños, a ese ya problema de acoso, que un niño realmente lo pase mal viniendo. De hecho, muchas veces duda, si ese es uno de los problemas principales de los centros educativos, que nosotros no estamos preparados realmente para tomar. El orientador sí, pero al final somos un equipo los que tomamos la decisión de si el niño o la niña está sufriendo acoso o no. Y la línea es muy muy fina, porque es verdad que la norma hay una norma y viene una serie de ítems que se supone que son los que van acompañando a un acoso, que sea reiterada, que haya espectadores pasivos, que se produzca no solamente dentro del centro sino fuera del centro, o sea, hay una serie de cosas, ¿no? Unos requisitos para que se valore para que tú lo puedas valorar. ¿No? Nosotros muchos de los casos que abrimos lo cerramos diciendo que tiene elementos compatibles con un acoso, porque no nos atrevemos a decir que hay un acoso real, pero tampoco podemos decir que no. Entonces eso lo mandamos a inspección y es inspección con el gabinete pedagógico que tiene el que decide, ¿no? Con todos los informes. Este año nosotros hemos abierto 3 casos, no por las razones culturales, sino por otras razones. Hemos abierto 3 y de los 3, solo uno, te diría yo que los padres de los acosadores no han colaborado. No han colaborado desde su punto de vista. Más reticentes a... Porque te dicen que son cosas de niños. Y es curioso porque cuando te dicen cosas de niños, yo siempre hago lo mismo. Digo, ¿usted tiene hija o tiene hijo? ¿No? ¿Tiene otro hijo aparte de este? Sí. Si a su otro hijo le hicieran esto, ¿qué me diría? Y la respuesta casi siempre es la misma de ese tipo de padres. ¿Lo esperaría a la salida o lo, ¿sabes? Se convierte en una respuesta de agresividad. Que es donde ahí tú ves que, claro, la respuesta del niño... ¿Dónde le puede venir también, no? Claro, es un poco, son conductas aprendidas, ¿no? O sea, el niño está bien que lo haga, pero si me lo hacen a mí, respondo con agresividad. Luego hay otras veces que tú tienes otros padres aquí que le cuentan la historia y primero se sorprenden porque son niños que en casa tienen otro comportamiento, pero después reaccionan de puta madre y reaccionan, claro, como tienen que reaccionar. Aplicándose y así ayudando al centro, ¿no? Que es lo más importante en casos como este. Porque el que tiene un problema es su hijo, que es lo que es nuestra manera siempre de enfocarlo, el que tiene el problema es tu hijo, no el otro, es tú. Entonces vamos a ayudar a tu hijo. Como resultado final del protocolo, normalmente, como resultado final, hay una actuación con el alumno acosador y con el alumno acosado. Se trabaja, normalmente yo en otro centro en el que he estado, se trabaja mucho en la protección del acosado, ¿no? Pero es importante, pero lo que si no queremos que esto pase más, hay que trabajar sobre el acosado. Porque es que si no, mañana es este, pero pasado es el otro o el otro. Si no ve que hay ahí un cambio de conducta, ¿no?